Muy buenas noches, licenciada. Les saluda María Fernanda Lor Flores. Le voy a explicar acerca de las etiologías del daño cerebral y sus alteraciones neuropsicológicas. Una de las etiologías es el traumatismo craneoencefálico, el cual es una de las causas más frecuentes de la lesión cerebral. Esto se produce cuando el cerebro recibe un impacto por fuerza externa. Los efectos fisiológicos que comprenden son el edema, la necrosis, la conmoción, la confusión. Estos trastornos craneoencefálicos se clasifican en abiertos y cerrados. En los abiertos el riesgo principal es la infección y en los cerrados el riesgo principal es el aumento de la presión endocrina. También tenemos las enfermedades metabólicas, las cuales son también otras de las etiologías que causan el daño cerebral. Las principales alteraciones neuropsicológicas dentro de estas enfermedades metabólicas se enfocan en acarrear grandes daños en el cerebro, y si no son tratados de forma temprana, ya que estos privan el cerebro de elementos esenciales para su desarrollo. Un ejemplo es el fenilketonuria, una enfermedad que se debe a la carencia de una enzima llamada fenilalanina hidroxidasa, que es un poco afectosa para el ser humano, puede terminar en gravedad y puede ocasionar incluso la muerte. Esto impide también que se metabolice la toxina, haciendo que la primera se acumule de forma tóxica en el sistema nervioso del ser humano. Otras de las causas de etiología dentro de los daños cerebrales se expone por la epilepsia. Entonces, decimos que la epilepsia es aquel que se debe al funcionamiento desequilibrado de los grupos neuronales. O sea, las neuronas aquí se confunden mucho y atacan el sistema nervioso, que hacen que les dé ataques y convulsiones. Eso es lo denominado epilepsia. Entonces, esta aquí se encuentra justamente hipersensible y reaccionan de forma anormal y además se producen como que estimulaciones muy raras, como que a veces espumean, a veces las personas se confunden, no saben, como que pierden la noción de dónde están y cosas así. Algunas de las causas que provoca esta alteración de la epilepsia, pues puede ser la crisis conmocionales, la pérdida de conciencia repentina, dificultades en memoria o anemia y alteraciones en las funciones ejecutivas. Es una enfermedad que, aunque parezca mentira, pues es muy grave para las personas, porque no es por nada, pero todas las enfermedades que tienen que ver con psicología incluso son las enfermedades que más afectan al ser humano. Podemos decir mucho que sí, que puede ser algo físico grave, puede ser, qué sé yo, por ejemplo, una fuerte gripa, puede ser incluso hasta el cáncer, el SIDA, hasta el mismo COVID, cosas que han sido graves en su totalidad y son físicas, por decir así. Pero en sí a todo esto se le relaciona la psicología, porque siempre y cuando nos alteramos, nos da miedo porque me enteré que tuve COVID, que me enteré que tuve algo, cáncer y cosas así, nos atacan el sistema nervioso directamente de la psicología. Entonces es una de las enfermedades más graves. E incluso la ansiedad es demasiado fuerte, uno siente que ya no puede ni con su vida, que le dan mareo, que le dan tantas cosas, uno piensa que se va a morir y así, y todo tiene que ver con lo psicológico, con la mente, y que a veces diga es hipocondriaco, que estamos locos y cosas así, pero es una de las enfermedades más fuertes que hay y ataca directamente a nuestras neuronas, a nuestro cerebro, y nos conmociona tantas cosas que nos hacen asustar, nos hacen meter más miedo, y es una de las que deberían ser más tratadas. Incluso en las campañas
médicas muchas veces no se incluye esta especialidad para atender. Atienden medicinas generales, odontologías y muchas cosas, pero por lo general casi no atienden lo que tiene que ver con, con con cosas psicológicas, cuando deberían implementar, porque es la raíz de en sí de que muchas enfermedades se agraven, aunque parezca mentira. Y debe ser tratada, porque por muchas cosas a veces que pensamos mucho, que esto y que lo otro, y así. Entonces, otra de las etiologías del daño cerebral también son los tumores cerebrales. Incluso estos tumores a veces son, en tal caso los podemos llamar benignos, pero otros son malignos, incluso nos pueden afectar teniendo neurisma, fuertes dolores de cabeza y cosas así. Por ejemplo, esta aquí es una masa, es un bulto de células anormales que se encuentran en el cerebro, así como a veces lo encontramos para el cáncer de mama, a veces lo encontramos en el estómago y en otras partes del cuerpo. Ya, hasta aquí existen varios tipos de tumores cerebrales. Algunos de estos tumores no son cancerígenos, o sea que son benignos, como les decía, y algunos sí lo son, y por eso son malignos, y afectan directamente. Ahí es donde hay que seguir los tratamientos, que se siguen a veces estas quimioterapias, perdón, pero muchas veces esto no nos ayuda. Incluso como anécdota le cuento que tuve, bueno, una abuelita que en paz descanse, que tuvo una etiología de daño cerebral denominada neurisma. Ella se le arrancaron las arterias y a raíz de eso pues falleció. También otra de parte de mamá pues estuvo lo que es el cáncer, pero bueno, ella lo tuvo en el seno. Pero a raíz de que es en el cerebro es mucho más fuerte. Incluso conozco el caso de un señor que fue bateado justamente en la frente y le quedó, cuando ya lo fueron a operar y todo, le salió el como que todo el cráneo, como que todo el cerebro estaba destrozado y solo el médico determinó que solamente el 5% del cerebro estaba en uso. Él se orinaba, era como que un niño recién nacido, como que no tenía, luego fue como que ya creciendo, aprendiendo cosas y aún así vive y camina y normal, pero igual aún a veces se sigue haciendo las necesidades encima, a veces como que pierde la noción, a veces se torna agresivo, a veces no, y así. Y eso le quedó ahí, incluso ya decían que era para directamente fallecer, pero gracias a Dios continúa ahí con vida, pero igual le ha afectado, es una de las etiologías de daño cerebral, por decir, porque afectó directamente a su cerebro, dejándole solo el 5% de que esté activo, por decir así. Bueno, entonces estas que les acabo de mencionar, como el traumatismo craneoencefálico, las enfermedades metabólicas, la epilepsia, los tumores cerebrales, son cosas que tienen que ver con etiologías del daño cerebral. Cuando nos referimos a etiologías, pues tratamos de enfocar el término de enfermedades que se derivan de ocasiones del daño cerebral en este caso. Y qué enfoques o alteraciones neuropsicológicas a raíz de eso se obtienen, es los que hemos mencionado. Por ejemplo, de la epilepsia, pues se pueden tener la pérdida repentina de la memoria y las cosas así como se le mencionaba anteriormente. Existen así muchas más, como por ejemplo, otra de las enfermedades de etiologías del daño del cerebro, pues como mencioné, el de neurisma, podría encontrarse también como bueno, estas vendrían a ser unas etiologías mucho más pequeñas, pero tienen que ver un poco con los daños cerebrales, por ejemplo, ya que tenga que ver con el derrame cerebral, las migrañas que a veces saben salir fuertes y cosas así.
y son cosas que afectan al ser humano directamente. Y lo que hay que tratar de buscar aquí a veces soluciones, a veces ya estamos muy tarde para poder solucionar, a veces decimos no, porque me dio esto y lo otro, bueno, a veces a raíz de nuestros cuidados, pero a veces es porque ya toca o en casos es hereditario. Y bueno, lo importante es a veces tratar de buscar la solución, luchar hasta lo último y a ver qué sucede. Entonces, eso es lo que le puedo indicar acerca de las etiologías del daño cerebral, es más o menos lo que pude encontrar, es más o menos lo que pude visualizar con los hechos que le dije de manera física, cuando yo estuve tras las vivencias que he tenido cerca de mi círculo social y familiar. Y bueno, y eso es lo que le puedo indicar acerca de estas etiologías. Espero se me haya explicado. Y, y eso, querida licenciada, que tenga usted muy buenas noches y muchas gracias por su atención.